vamos a trabajar sobre tres secretos para crear riqueza ilimitada. Lo primero que tienes que entender es que la riqueza definitivamente es algo que todos queremos y todos deseamos. Todos de alguna manera deseamos más abundancia, más prosperidad. Todos queremos que nuestros negocios produzcan más productividad, más ventas. Es decir, tú quieres producir riqueza en diferentes áreas de tu vida. Quieres riqueza material, quieres riqueza tal vez emocional y espiritual, y quieres riqueza en diferentes áreas. Pero cuando coloqué el título de la charla de esta noche, me puse a pensar cuántos de ustedes pensarán que es muy factible producir riqueza, pero eso de riqueza ilimitada como que no es tan posible. Entonces, porque uno a veces piensa que la riqueza es cíclica, es decir, la riqueza como que nos visita. Hay periodos donde las cosas van fluyendo por buen camino, hacemos buenos negocios y comenzamos a tener riqueza, por ejemplo, riqueza material. Pero luego pasan cosas que se caen los negocios y de pronto vienen a veces inclusive desiertos. No sé si te ha pasado, confírmame si alguna vez has pasado por un desierto o si en este momento estás pasando por un desierto. Escríbeme, estoy en un desierto, he pasado por un desierto o estoy en un desierto y me estoy ahogando. Escríbemelo porque todo eso es lo que es la forma en que interactuamos. La idea es que esto no sea una conferencia magistral ni una charla así, sino que sea una conversación. ¿Y quiénes sienten que están en un desierto? Ahora mismo estoy en un desierto, por ahí alguien me dice, estoy en un oasis, es decir, estaba en medio del desierto y alcancé un pequeño oasis, genial. Estoy en un desierto, me escriben, ahora estoy en un desierto, muy bien chicos. Como pueden ver, esos desiertos son periodos no fértiles donde a veces hay escasez o podemos tener muchos problemas. Entonces, ¿cómo así que podemos producir riqueza ilimitada? ¿Eso significa que se van a acabar los desiertos? ¿Eso significa que se van a acabar los problemas? No. Lo que sucede es que muchas veces tu mente termina muy afectada por la forma como te mueves en los momentos de desierto. Por lo tanto, cuando estamos bien, cuando todo está fluyendo bien, estamos prosperando, hay riqueza en diferentes áreas, nos sentimos felices, pues sentimos como que es el paraíso, como que todo está fluyendo. Entonces nos sentimos contentos, agradecidos, conectados y estamos llenos de ideas. Pero cuando eso se acaba, por alguna circunstancia externa, entonces nos llenamos de miedo, nos llenamos de preocupación, aumentamos la ansiedad y comenzamos a sentirnos a veces con miedo. Y lo más incómodo es cuando se alargan esos desiertos. Entonces, cuando esos desiertos son largos, entonces uno termina pensando cosas como no puedo, es muy difícil, no voy a ser capaz, pero le da a uno enojo, produce sentimientos de tristeza. No sé si se sientan así, ¿les ha pasado? Díganme, háganme saber si se sientan así. Entonces, todo eso, cuando uno comienza a sentirse como ahogado, resulta que ahí es donde uno dice, necesito como un milagro, como algo que pase. Sí, necesito ganarme la lotería de aquí al domingo para poder salir de estas situaciones tan impresionantes. Pero chicos, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer una distinción para que comprendas el tema de esta noche. Tienes que diferenciar la situación externa del juego interno. Es decir, una cosa es la situación o el desierto y otra cosa es quién camina por el desierto. Si tú quieres saber si a mí me han tocado desiertos, la respuesta es sí, yo también he tenido desiertos. Pero cuando yo camino en un desierto, mi mente es la de un campeón. Mi mente es la de un millonario. Mi mente es la de un exitoso. Significa que no me identifico con las circunstancias, no las niego, no me hago el que no existen, no trato de sugestionarme de que el mundo está bien, no, para nada. Es decir, soy consciente que estoy pasando por un desierto, soy consciente que de pronto mi negocio se ha afectado, soy consciente de que algo no está funcionando bien, tengo conciencia de ello, pero mis peps, mis pensamientos, palabras, emociones y percepciones son las de un campeón. Es decir, quien camina en medio de un desierto tiene que caminar como campeón.
Y esa es la forma de construir la estructura mental continua e ilimitada de la riqueza. Por lo tanto, no se trata de que con lo que vamos a aprender hoy no vamos a tener momentos de dificultad. La vida sigue. Los movimientos políticos van a seguir presentándose, las situaciones de la competencia nos van a seguir afectando, el mercado va a seguir siendo extraño. Lo que quiero que entiendas es, una cosa es lo que pasa fuera de mí y otra cosa es lo que pasa dentro de mí. Si tengo la capacidad, el poder de mantener una estructura ganadora dentro de mí, no importa que esté transitando por un desierto, mi mente, tarde que temprano, más temprano que tarde, vuelve a llevarme al nivel de riqueza, de bienestar y de prosperidad. Por lo tanto, algo que he aprendido en mi vida, y esto se los quiero compartir, es que antes de yo entender esto, mis desiertos eran larguísimos. Entonces, cuando por fin prosperaba, me sentía contento, me sentía feliz y casi que le pedía al universo que esto tan rico continúe, que nos siga yendo bien, que bueno, y comprábamos unas cosas mejores y otras, más viajes, pero de pronto volvía a una situación compleja. Entonces se liberaban dentro de mí toda esa serie de miedos, de angustias, de preocupaciones, también de rabias, de enojos. Otra vez esta situación, pero ¿qué es lo que pasa? Y uno como que se siente a veces hasta triste, como que uno piensa, ay, pero ¿por qué otros sí y a mí no me está pasando esto? Pues esos pensamientos y esas emociones alargaban el desierto, alargaban la prueba. Cuando aprendí a distinguirme, a diferenciarme, cuando aprendí a diferenciar entre la situación y mi mente, pues los desiertos que se han presentado ya no los camina una persona asustada, sino los camina un vencedor. Entonces, así que si tú ya tienes claro algo, y apenas estamos empezando este entrenamiento de esta noche, ya tienes claro algo, tienes que distinguir, diferenciar entre la situación adversa y quien camina por la situación adversa. Eso es fundamental. Lo otro que quiero que te des cuenta es que cuando hablamos de riqueza ilimitada, significa flujo continuo de riqueza. Significa cómo creo el estado de flujo, el flow continuo de la riqueza en mi vida. El estado de abundancia, cuando es interno, cuando yo estoy conectado y produzco estado de flow orientado a la riqueza, entonces con el tiempo se va creando una serie de estructuras neuronales, una serie de programas mentales que son los que permiten que mi mente, a pesar de lo que suceda en el mundo externo, mi mente está conectada con la abundancia, la riqueza y la prosperidad. A veces inclusive tú puedes en este mismo momento estar pensando que, bueno, ojalá nos vaya bien, pero eso de ilimitado, ¿será posible? Es decir, ¿cómo logra uno un resultado ilimitado? Qué rico uno tener riqueza tras riqueza y prosperar tras prosperar. Entonces, lo que sucede es que los desiertos, las dificultades y las adversidades te han golpeado tan duro, te han hecho sentir tan incómodo, que crearon en ti, sin ser consciente de ello, crearon una creencia, y es que la riqueza es cíclica. Entonces, la economía puede ser cíclica, los mercados son cíclicos, pero lo que mueve la riqueza en el mundo se llama el movimiento de capitales. Por lo tanto, la forma en que se mueven los capitales en el mundo son variables, es decir, están cambiando constantemente. Y como líder, hombre o mujer de negocios, tienes que saber cómo se están moviendo los capitales en el mundo para precisamente orientar tu estrategia, moverla hacia ese lado. Alguna vez les enseñé las propiedades emergentes en el entrenamiento. El mercado es un mercado emergente. El mercado no está estático esperándote con los brazos abiertos. El mercado tiene una dinámica de cambio constante. Por lo tanto, tú tienes que tener un mindset, una mentalidad con una dinámica de cambio constante y saber hacia dónde se mueve la riqueza, hacia dónde se mueven los capitales, para poder mover tus estrategias, tus negocios hacia esa dirección. Muchas veces la riqueza apunta hacia un lugar y tú estás en otro quejándote, sufriendo, o lamentando o sufriendo, y así no va a ser posible producir riqueza ilimitada. Si tú todavía piensas que es difícil o imposible crear riqueza ilimitada, déjame darte dos conceptos que pueden cambiar esto. El primero, cuando hablamos de riqueza ilimitada, debes entender que existe una continua expresión de la riqueza manifestada en múltiples formas.
En el universo, en la vida, en el mercado, en los negocios, existen una continua expresión de riqueza que está manifestada de múltiples formas. Algo que aprendiste ganador en tu entrenamiento Optimus fue el concepto de las multiformes expresiones de la abundancia y la riqueza. Por lo tanto, si existe una continua expresión de la riqueza que está manifestada de múltiples formas, esa es la constante de la abundancia. El acto de que una expresión de riqueza esté detenida no significa que todas las demás expresiones posibles de riqueza estén detenidas. Significa de que hay algo que puede estar afectando, pero no necesariamente se afecta el flujo general de riqueza. Por lo tanto, se afecta un canal de riqueza, más no el flujo general de riqueza. Segundo, quiero que comprendas que la riqueza no tiene límites. Es decir, la riqueza no tiene límites, porque vivimos en un universo que tiene en su composición, según lo aprendiste en tu entrenamiento, tiene un campo de todas las posibilidades. Mientras haya un campo de todas las posibilidades, entonces todo es posible para ti. Aprendiste en el entrenamiento que el secreto está en volver esas posibilidades asuntos probables. Y entre más aceleras las probabilidades, entre más trabajas en aquello que es probable, entonces las posibilidades se manifiestan y se materializan en nuestra vida. Entonces, la riqueza no tiene límites. ¿Dónde están los límites? Los límites están en la mente, en lo que piensas, en los conceptos, en los miedos, en las dudas, en las frustraciones, en los enojos. Los límites se crean porque comienzas a escuchar cosas y terminas aceptando de que el mundo está mal, estamos en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar con nosotros? Viene una guerra, otra guerra más, estos líderes mundiales están muy raros, ¿qué va a pasar? Es decir, si tú alimentas tu mente con ese conjunto de situaciones externas, de caos, de dinámica desordenada, entonces tu mente, la dinámica de tu mente también se va a desorganizar. Entonces ya tienes dos conceptos claros para que echemos debajo de una vez de que no es posible hacer riqueza ilimitada. Número uno, te lo recuerdo, existe una continua expresión de riqueza manifestada en multiformes expresiones. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que si nos falla algo, está fallando un canal, no todas las multiformes expresiones de riqueza. Y segundo, la riqueza no tiene límites, los límites están en nuestra mente. En ese orden, voy a revelarte 3 secretos que cuando los comprendí, comencé a experimentar abundancia ilimitada, es decir, flujo de abundancia continua. Te voy a compartir la forma en que cuando vas en medio de una tormenta vas cubierto. La forma como cuando estás en un desierto vas acompañado de buenos camellos y buena agua. Entonces, ya no vas a estar solo, porque vas a comprender 3 secretos que si de verdad los aplicas y los usas, puedes producir riqueza en forma ilimitada. Y no me encantaría más. Créanme que no habría más satisfacción en mí que saber que ustedes comienzan a prosperar. Pero quiero que me escriban lo siguiente. Quiero que en este momento piense cuáles son las formas como les gustaría que la riqueza se manifieste en su vida. Escribámosla para que todos veamos que tenemos diferentes intenciones de riqueza. Entonces, cada uno escriba 1 o 2 formas como quiere que la riqueza se manifieste en su vida. Porque yo necesito saber esas formas, necesito saber, entonces algunos dicen viajes, abundancia, pero piensen en usted, ¿cuál es la forma en que se necesita que se manifieste la abundancia? Chicos, cuando yo comprendí esto, llevé mis negocios a niveles 10x, es decir, multiplicar mis negocios por 10x, multiplicar mis ingresos por 10x. Entonces, sigan escribiendo, genial, quisiera que se manifieste en éxitos y negocios para lograr sueños en tiempo, para invertirlo y disfrutar con mi familia y bueno, dinero líquido, etcétera. Muy bien, chicos, gracias por responderme. Entonces, ya podemos dejar de escribir ello porque vamos a entrar a los 3 secretos que te pueden ayudar a producir riqueza ilimitada. Comencemos con el número 1. El primer secreto dice, no aceptes lo que todos están viendo. No aceptes lo que todos están viendo. Por eso es un secreto, porque se te está revelando algo que no sabías. Los seres humanos tenemos un poder interior muy grande e individual, pero también tenemos un cociente o un inconsciente colectivo.
¿sí? Sigmund Freud en algún momento habló de ello y Carl Jung sí que lo trabajó, el inconsciente colectivo. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es, si la riqueza fuera para todo el mundo, si todo el mundo tuviera el poder de crear riqueza ilimitada, entonces yo te estaría diciendo, haz lo que está haciendo todo el mundo. Con esto te estás dando cuenta de que no es para todo el mundo. Eso de crear riqueza ilimitada sería genial que lo pudieran producir más personas para que tengan eso que ustedes acaban de escribir, pero usted y yo somos testigos de que hay mucha gente en este momento que está logrando lo que usted me acaba de escribir. Hay gente que en este momento tiene libertad financiera, hay gente que tiene abundancia en su economía y tiene riqueza espiritual y está viviendo con mucho amor. Hay gente que tiene tiempo para decidir cómo invierte ese tiempo y el dinero. Hay gente que tiene en este momento una excelente salud y tiene mucho dinero líquido. Hay gente que está viajando, que tiene crecimiento espiritual. Hay personas en algún lugar que duplican sus organizaciones y las siguen duplicando y siguen creciendo. Hay personas que tú conoces que no tienen preocupación por deudas. Hay personas que en este momento están preocupados en qué invierten porque tienen tanto que en qué invierten. En este momento hay gente en algún lugar del mundo que tiene dinero suficiente para cumplir sus gastos, sus sueños y hacer realidad todo cuanto desea. En este momento hay gente que le está regalando una casa a sus padres, hay gente que está viajando por el mundo y hay gente que está planeando su próxima inversión, la construcción de un edificio o está planeando viajar a algún lugar del mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, en este momento hay gente que está prosperando. Entonces, si en este momento hay gente que está prosperando, es porque esa gente está haciendo algo diferente a la gran mayoría. Así que si tú sigues el juego de la mayoría, ya tienes problemas para construir riqueza ilimitada, porque la mayoría se queja, la mayoría se lamenta, la mayoría habla de deudas, la mayoría tiene escasez financiera, la mayoría se queja del patrono, se queja del ingreso, se queja del país, la mayoría está sufriendo y está en caos. Entonces, comprende que si tú sigues las reglas del juego sin cuestionar las reglas del juego, entonces no estás jugando un juego para ti, sino que estás jugando el juego de otros. Lo que quiero decirte es que la riqueza es un juego. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los juegos de la mente, el juego del liderazgo? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando estudiamos los juegos del universo? ¿Cómo crea el universo? Entonces, igualmente, la riqueza es un juego. Es un juego mental y emocional, es un juego de negociación, es un juego de roles. Entonces, cuando digo que no puedes aceptar lo que todos están viendo, te estoy haciendo un pedido que implica salirte del común y aceptar que la riqueza no es para todo el mundo. Entonces, si sigues las reglas de todos, si sigues las reglas de las tendencias, todo lo que está pasando en el mundo, nosotros seremos parte de la riqueza de otra persona. Es decir, enriqueceremos a otros. Por lo tanto, tienes que aprender a cuestionar, tienes que empezar a poner en duda ciertas cosas. Tienes que entender que tu juego se juega como tú quieres y no como otros lo eligen. Déjame explicarte cómo funciona esto. Los medios digitales y sociales, los medios de comunicación, las redes sociales, continuamente están enviando información. ¿Qué pasaría en la vida de las personas si los medios digitales y sociales continuamente enviaran información de éxito, salud, riqueza, abundancia, felicidad? Continuamente encontráramos formas, mecanismos, herramientas, técnicas, movimientos, acciones que nos hacen más ricos y continuamente recibiéramos valor tras valor tras valor y nosotros cogiéramos ese valor y lo aplicáramos. Pues seríamos más prósperos, más exitosos, más determinados, más sanos, más felices. Pero, ¿qué es lo que nos transmiten los medios? Vanidad, vulgaridad, una cantidad de cosas poco profundas, poco interesantes, personas simplemente bailando, mostrando su cuerpo, exhibicionismo, quejas, atacando a otras personas, chismes, críticas, enojos, malas palabras, malas expresiones. Entonces, los volúmenes de información que transmiten los medios digitales, gústete o no, te van a afectar. Si tú no entiendes esto, te van a afectar.
porque tú formas parte de una sociedad. Y tú en el día varias veces tomas tu celular y estás mirando redes sociales. Seguramente te escuchas uno o dos noticieros. Seguramente tienes conexiones con ciertas personas que cuando te reúnes los vas a escuchar y te van a hablar de cosas como este gobierno no sirve para nada, cada vez vamos peor, este país es muy pequeño, aquí las oportunidades son muy difíciles, es que las mafias nos tienen afectados, es que los gobiernos tienen mucha corrupción. Entonces, si tú sigues el juego de otros, vas a quedar atrapado en ese juego. Y déjame decirte que ese juego es un juego de miedo, mediocridad y escasez. Tal vez ya estás atrapado en él, a pesar de tener la mente entrenada con nuestro proceso de entrenamiento. Entonces, hay que hacer un cambio en las reglas de juego y entender que se trata de tu juego, se trata de tu vida, se trata de tu éxito y con eso no se juega. Con eso no se juega. Por lo tanto, ten muy presente que sin darte cuenta, gracias a toda esa energía que transmiten los medios de comunicación y a todo lo que hablan las personas, es decir, a las masas, sin darte cuenta, tú comienzas a estructurar una actitud que no es acorde con la riqueza. Entonces comienzan a tener una actitud no acorde con la riqueza. Entonces voy a dar algunos conceptos fruto de esa actitud no acorde con la riqueza y tú me dices si te pasa o no te pasa, simplemente me colocas sí, sí, sí o no, si no la tienes. Entonces, esa actitud se manifiesta con quejas. Entonces, si hay muchas quejas tuyas, te estás quejando mucho de la vida, de la situación de la economía, ya estás atrapado por los medios masivos. Entonces, déjame saber si las quejas son un continuo en ti o no. Simplemente colocas sí, sí, sí o no. Listo. Otro de las cosas que generan las masas, la forma como se comunican las masas, es que comienzan a sembrar en nosotros dudas sobre el futuro. Y esas dudas crean una ansiedad y falta de claridad por el futuro. Entonces, si tienes dudas, ansiedad, falta de claridad y tienes temor por el futuro, ya tienes ahí una circunstancia que surge sin darte cuenta. Esa información, esa energía cogió ventaja en ti y te envía información que no es acorde con la riqueza. Y así como eso, hay otros elementos. Por ejemplo, las discordias continuas, los conflictos continuos, la rabia que comienzas a sentir por ciertos gobernantes, el enojo que comienzas a sentir con aquellos que sí producen riqueza, y sin darte cuenta comienzas a desvalidar y atacar a aquellos que sí están produciendo riqueza. Comienzas a decir, esos están haciendo algo ilegal, algo torcido están haciendo, quién sabe en qué negocio oscuro se metieron. Todo ello son pequeños reflejos de cómo, sin darte cuenta, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el mercado, lo que pasa en el mundo, termina contagiándote. Entonces, yo te pido como tu coach que uses este secreto. No aceptes lo que todos están viendo, porque la realidad no necesariamente es lo que estamos viendo. La realidad es lo que pensamos, inferimos de aquello que estamos viendo. La realidad es producto de lo que tú percibes y la forma como interpretas aquello que percibes. El gran poder que tiene la percepción para crear la realidad es inigualable. De hecho, es una de las 4 PEPs, es una de las 4 fuerzas que usa el cerebro para crear la realidad. Pero los medios digitales de comunicación masiva, los miedos, los temores y las actitudes negativas hacia la riqueza dañan nuestra percepción y comenzamos a percibir cosas difíciles. Comenzamos a decir, es difícil. Sí, Nelson habla muy bonito, pero no es tan fácil. Ojalá fuera así. Ay, me encantaría, Dios quiera. Es decir, comienzas sin darte cuenta a estructurar una actitud no acorde con la riqueza. Pero ten muy presente que cuando hablo de estructura, estoy hablando de la organización de grupos neuronales que terminan creando programas con los cuales se gobierna tu vida. Entonces, en este momento, si no estás produciendo riqueza en forma ilimitada, es muy probable que no te hayas dado cuenta de que tienes una actitud no acorde con la riqueza. La energía para poder crear riqueza ilimitada surge de los volúmenes de información, es decir, toda la información que te llega orientada a la riqueza, al éxito y el bienestar. Significa esto que si tú tuvieras más cantidad de información de éxito, de riqueza, de negocios, de prosperidad, de salud, de resiliencia, de bienestar, pues formarías una energía que te permite producir riqueza ilimitada. Pero muchas veces decimos que estamos ocupados
y nos ocupamos, por supuesto, en una gran cantidad de trabajo para poder producir un resultado, pero lo que quiero que observen es que la energía que implicamos en ese trabajo a veces es de miedo, de ansiedad, de preocupación, de susto, de angustia, porque no logramos producir las cifras que tanto deseamos. Entonces, si estás trabajando con ese tipo de energía, no puedes esperar un sentimiento, una energía de riqueza y prosperidad. Entonces, ten muy presente la energía que crea la riqueza ilimitada. ¿Dónde está esa energía? Está en los volúmenes de información orientados a la riqueza, al éxito y el bienestar. Es decir, tú deberías tener volúmenes de información orientados a la riqueza, el éxito y el bienestar. Con esos volúmenes de información se crea un tipo de energía que es con la que entras en acción. Todos entramos en acción conforme la energía que producen los volúmenes de información. No aceptes lo que todos están viendo, porque todos están viendo guerra, crisis, pobreza, escasez, limitación, quiebras, estafas, engaños. Todos están viendo eso. Entonces, con esa energía, tú comienzas a producir acciones. Esas acciones no te van a producir solución, no te van a producir riqueza ilimitada. Entonces, vamos a hacer una pequeña evaluación y quiero que califiques de 1 a 10 cómo es la calidad de tu energía para crear riqueza ilimitada. Pero atención, antes de responder, quiero que te hagas una auditoría a ti mismo. Vas a hacer una mirada interior y vas a darte cuenta si la calidad de tu energía para producir riqueza ilimitada es óptima, es muy buena, en cuyo caso tienes 10. ¿Quiénes pueden colocar 10? Los que están generando riqueza ilimitada. Si tú no estás generando riqueza ilimitada, sino cíclica, si tú estás en problemas, si tú no has logrado pagar tus deudas, si tú todavía sigues hablando de libertad financiera, pero estás preso, entonces seguramente tu calificación va a ser 1, 2 o 3. Lo que necesito, o más bien tú necesitas, es calificar en forma real cómo está la calidad de tu energía para crear riqueza ilimitada. Identifique ese número y colócalo ahora mismo en el chat. Vamos, que quiero ver. Adelante con eso. Entonces, chicos, si en este momento no hay flujo de riqueza, así digas que tienes 9, no te estás calificando honestamente, porque no hay flujo. Porque mira lo que acabo de decirte, quiero que seas muy consciente de lo que acabo de decirte. La energía, primero la energía, luego la acción. Entonces, la energía que me permite crear riqueza ilimitada surge de los volúmenes de información. ¿Pero qué tipo de volúmenes de información? Información que tiene que ver con la riqueza, información que tiene que ver con el éxito e información que tiene que ver con el bienestar. Cuando hay volumen de información se produce un tipo de energía dentro de ti que es la que te permite ponerte en acción. Cuando te pones en acción en tu trabajo, en tus actividades, en tus negocios, estás actuando con ese tipo de energía. Por lo tanto, el éxito es fenomenal. Ya tienes el secreto número 1, es decir, si quieres comenzar a producir un flujo de energía, no acepte lo que todos están viendo, acepta que el constructor de riqueza eres tú, deja de creer todo lo que están diciendo. No se trata de negarte la realidad, se trata de que entiendas que la percepción crea la realidad. Y estoy hablando no de una percepción colectiva, sino individual. La percepción individual crea la realidad particular e individual de cada uno de nosotros. Si en este momento tu percepción está contaminada por un mundo de información negativa, no vas a tener libertad, no vas a tener crecimiento, no va a haber expansión. Así que hagamos, al hacer esta evaluación, estamos tomando conciencia si le estamos prestando más atención al flujo de información de riqueza, éxito y bienestar, o al flujo de miedo, ansiedad o preocupación. Secreto número 2. Secreto número 2. La riqueza ilimitada requiere una manera particular de pensar. Ese es el secreto número 2. Miren, cuando yo entendí el secreto número 1, me di cuenta de que yo tenía que llenar mi cabeza de mucho poder mental, porque con ese poder mental era que yo entraba en acción. El error que comete mucha gente, ojo todos los que están en negocios de motivación, el error que comete mucha gente es que se motivan, van a la conferencia, escuchan al líder 1, se leen el libro 2, están súper motivados, pero no salen a trabajar, no salen a conquistar el mercado, no salen a desarrollar acciones que les permitan expandirse. Entonces terminas, perdóname la expresión, terminamos siendo tontos motivados, es decir, estamos llenos de energía positiva, pero no actuamos. ¿Cuál es el objetivo de los volúmenes de información? Que me dé la energía correcta para entrar en acción. Yo comencé a entrar en acción con una energía extraordinaria, al punto de que hoy en día, o en las épocas que paso por desiertos, mi mindset es el de un campeón.
Es decir, no me identifico con el desierto. El desierto está ahí, tiene que ver con la economía, con el gobierno, tiene que ver con el movimiento de mis ventas, tiene que ver con los negocios míos, por supuesto, pero no necesariamente conmigo como persona. Porque mi mente siempre está a nivel de riqueza. Al estar siempre a nivel de riqueza, rápidamente, a pesar de la adversidad, vuelven a darse las posibilidades de crecimiento, expansión, abundancia. Es decir, nuevamente, ese ciclo continuo de abundancia se manifiesta en mi vida. El segundo secreto, cuando yo comprendí este secreto, entendí que yo, al principio, años atrás, yo no tenía esa forma particular de pensar, pero sí me daba cuenta de que había personas que tenían cierta forma de pensar y con el tiempo esa gente tenía mejor calidad de vida que yo. Tal como se los dije ahora, todo lo que ustedes describieron que significa riqueza ilimitada, hay personas que ya lo están teniendo y lo están teniendo por cantidad. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse, uno debería hacerse una pregunta en lugar de un lamento, porque a veces nos lamentamos, porque ellos sí, yo no. No, la pregunta correcta es, ¿cuál es la forma en que estas personas piensan? ¿Cuál es la forma en que estas personas actúan? ¿Por qué hay personas que en medio de la adversidad producen más riqueza que otras? ¿Qué haría en mí la diferencia para capitalizar la gran oportunidad de negocios que tengo? ¿Cómo podría construir una máquina de ventas que se vuelva imparable? ¿Cómo podría atraer los inversionistas que están dispuestos a colocar los recursos en mi proyecto, mi negocio? Entonces, la riqueza ilimitada requiere una manera particular de pensar. Quiero que me comprendas. Es una manera es una estructura mental. Es una forma muy particular. El que tenga esa forma particular va a producir riqueza sin límites. Va a producir riqueza continua y permanentemente. Por eso, mucha atención. Si usted mira a los mega ricos del mundo, la gente que tiene el poder económico, pregúntese si alguna vez esa gente no ha pasado por momentos de quiebra. Y créame que todos se han quebrado. Todos han perdido fortunas. Todos han perdido miles de millones. Esta mañana, leyendo una noticia, Carlos Slim, el millonario de México, decía que estaba perdiendo algo así como 19 mil millones de dólares por el cambio en la bolsa y los negocios. Es decir, había perdido gran parte de su fortuna. Pero ¿por qué siguen siendo mega ricos? ¿Por qué siguen produciendo riqueza? ¿Por qué algunos de ellos están en la quiebra, han estado en la quiebra total y emergen y se vuelven multimillonarios? ¿Por qué tienen todo en contra y emergen y se vuelven presidentes? ¿Por qué se convierten en personas tan poderosas? Conocen gente así, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que esa gente tiene una manera particular de pensar. Tienen una forma muy particular de pensar. Así que si trabajamos en ello, podemos descubrir esa forma. Esta manera de pensar surge de dos comportamientos esenciales. Al final, cuando termine este principio, me dices si los tienes o no los tienes. Ojo, cuando yo te los explique, todos vamos a decir, ah, sí, yo lo tengo. Pero ojo, si lo tuvieras, estarías produciendo riqueza ilimitada. ¿Listo? Entonces, te estoy diciendo, el secreto número 2 es la riqueza ilimitada requiere una manera particular de pensar. En términos de neurociencia, requieren una estructura cerebral específica. Por lo tanto, la riqueza en la gente realmente rica es una estructura cerebral. Así que esa manera de pensar, esa estructura se construye a través del tiempo y se construye en función de dos comportamientos esenciales. El primer comportamiento es que estas personas aprendieron a ver los fracasos o los momentos críticos como guías de aprendizaje para el crecimiento personal y profesional. Esto suena lógico y uno dice, sí, los fracasos, hay que aprender de los errores. Algunos de ustedes están diciendo, no, yo nunca voy a fracasar, esa palabra no existe. Déjense de pendejadas, dejémonos de tonterías. Hay momentos donde la estrategia fracasa, hay momentos donde perdemos dinero y como empresario no nos gusta perder dinero, pero perdemos. Hay momentos donde ganamos poco y hay momentos donde perdemos mucho. Entonces, lo que yo entendí y cambió radicalmente mi vida financiera es que todos los volúmenes de información, lo que aprendí en el principio número 1, en el secreto número 1, todos esos volúmenes de información iban creando una forma de pensar, de sentir y una actitud muy particular. Me fui dando cuenta que las pérdidas o las derrotas o los momentos adversos
son activos mentales. ¿Qué es un activo? Es algo que aumenta tu riqueza. ¿Qué es un pasivo? Algo que te quita riqueza. Seamos honestos, dime sí o no. Hasta el día de hoy has mirado los fracasos como pasivos. Hasta el día de hoy has mirado los errores, los momentos críticos, difíciles como pasivos en tu vida. Quedé mala porque me pasa esto a mí, perdí 100 millones, perdí 200, no pude pagar la casa, perdí mi casa. Entonces, si tú sigues mirando las derrotas y los momentos duros, los sigues mirando como pérdidas, entonces tú tienes pasivos mentales que siempre te van a conducir a escasez, quiebras, pérdidas, sufrimientos, miedos. Por el contrario, cuando yo los convertí en activos mentales, es decir, esas derrotas se convirtieron en mis maestros. Mis futuras pérdidas serán mis maestros, mis futuras derrotas serán mis guías, serán mis maestros. Doloroso, pero tendré que aprender, porque cada derrota, cada error me permite ver qué no hice eficientemente, cuáles son las habilidades de mejora que tengo que incrementar, cuáles son los cambios que tengo que hacer en mis equipos, qué es lo que no estamos viendo, que se están viendo los líderes que tienen resultado, qué es lo que estamos haciendo que nos está llevando a tener pérdidas mientras que otro colega está teniendo ganancias. Entonces, chicos, hay que aprender a ver los momentos oscuros y difíciles como activos, ¿y cómo los veo como un activo? Cuando comienzas a sacar lecciones para el crecimiento personal y profesional. Segundo, el segundo comportamiento es que nunca puedes perder contacto con la grandeza. Porque si pierdes contacto con la grandeza, tu mentalidad y tus acciones se vuelven chicas, se vuelven mediocres. Ahora, ¿qué es el contacto con la grandeza? Con las cosas grandes, con el éxito, con la abundancia. Pero vamos a ser también muy honestos y déjame preguntarte, ¿te pasa en este momento que has perdido contacto con la grandeza? Déjame explicarte algo. Cuando sentimos que las cosas grandes, inmensas, son difíciles de alcanzar, ni siquiera les prestamos atención. Esta semana que estaba en una sesión de coaching con un empresario, él me decía que en algunos de sus equipos, él notaba un comportamiento. Notaba el comportamiento que cuando ganaban mucho dinero, se relajaban para el mes siguiente. Entonces podían tener 1 o 2 meses de baja productividad. Es decir, miren cómo les falta conexión con la grandeza. Entonces, cuando tienen cifras altas, se relajan. El que está conectado con la grandeza, cuando tiene cifras altas, las multiplica. Es decir, las lleva a 2X, 3X, 4X. Si yo me gano 20 millones, entonces quiero ganarme 40. Si me gano 40, quiero ganarme 80. Y cuando estoy en 80, me quiero ganar 120. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es, existe un vínculo emocional y mental fundamental para la riqueza. Y ese vínculo es la percepción de las cosas grandes, de la grandeza, de lo importante, de lo que te agrega valor, de lo que te hace mejor. Pero a veces decimos estar ocupados. Y seamos sinceros, les pongo un ejemplo concreto y me pasa con muchos de ustedes. Todos ustedes están en nuestra red de Telegram, que es una pequeña comunidad para retroalimentarnos. ¿Cuántas veces pierdes contacto con la información que te enviamos? Y nunca envío información pequeña, insípida, inútil, pobreza, escasez. No, señores, les envío información que eleva la mente, que potencia, información de riqueza, bienestar, éxito y grandeza. Y a veces pierdes el contacto con nosotros. Algunos de ustedes dicen, coach, qué felicidad volverlo a ver. Si yo soy tu entrenador y te he preparado para tener una gran mente, ¿por qué a veces pierdes contacto conmigo? No deberías perder contacto con la gente que te ayuda a que tú seas grande. No deberías perder contacto con la información de grandeza. No deberías perder contacto con el lujo, con la riqueza, con las cosas cómodas. Chicos, es como las vacaciones. Cuando podemos por fin irnos de vacaciones y de pronto destinamos unos buenos recursos a esas vacaciones, dígame si uno no se siente como rico. Entonces esos buffets, entra uno allá en República Dominicana o en esos bellos lugares de México que son divinos, casi todos esos lugares, o allá en Isla Mujeres, creo, en Playa, bueno, algo así, ni me acuerdo. Es decir, tantos lugares bellos. Nos acercamos a esos lugares y como que uno percibe por una semanita que duran las vacaciones, la sensación de la riqueza, la abundancia, no hay que trabajar, uno camina chévere, sale a broncearse, está uno disfrutando, ahí estás en contacto con la grandeza. Pero pasados las vacaciones,
En lugar de buscar formas de seguir conectados con la grandeza, buscamos formas para estar ocupados, distraídos y sufridos. Entonces, escríbeme en este momento si te falta conexión con la grandeza. Simplemente coloca sí o no. Si te gustaría tener más conexión con la abundancia, si te gustaría tener más conexión con la riqueza, escríbeme, sí me gustaría, la necesito, es importante para mí, escríbeme, porque necesito saber quiénes de ustedes quieren tener ese vínculo, ese contacto con la grandeza. Chicos, todos ustedes son líderes óptimos. ¿Por qué después de estar volando, pasan los meses y terminan abajo, desconectados? Y casi que es como uno rogándoles, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué opinan de esto? Aquí les envío esta información. Y de pronto, un Fernando Peláez dice, gracias, coach, pero después de muchos meses. O de pronto por allá alguien me dice, sí, gracias, lo necesitaba. Chicos, es que aquí, miren lo que dice. Estamos hablando de 3 secretos para producir riqueza ilimitada. Nunca puedes perder contacto con la grandeza, nunca. Porque la riqueza es un estándar. Es un estándar de resultados. Ese estándar se manifiesta en símbolos de poder: carros, autos, viajes, negocios, liquidez, pago de deudas, economía boyante. Pero también es un estándar de mente. Entonces, si tú no elevas tu mente a ese estándar, pues vas a estar escaso. Estos 2 comportamientos crean la estructura mental que genera, la estructura, acuérdate, la estructura genera la acción. Cuando trabajamos en nuestro cerebro, cambiamos la estructura y producimos nuevos resultados. Lo que produce el resultado es la estructura. Entonces, estos 2 comportamientos, en forma regular, en forma continua, desarrollan el mindset que genera ideas, acciones, actitudes, innovaciones de riqueza y éxito ilimitado. Muy bien, ya tienes el secreto número 2. Vámonos para el secreto número 3. Secreto número 3. Debes incluirte en un círculo de poder. Entonces tú dices, pero, por ejemplo, tú podrías decir, me encantaría estar en un círculo de poder, pero es que estoy ocupado, es que a veces no me alcanza el tiempo, pero yo quisiera, pero con esta cantidad de trabajo, chicos, una cosa es trabajar en el día a día y otra cosa es trabajar en lo que te va a dar la riqueza ilimitada. Cuando yo trabajaba en el día a día, era una persona ocupada. Fui gerente de diferentes compañías, tenía ciertos niveles de éxito, era importante, me decían doctor todo el día, doctor, buenos días, doctor, buenas noches, doctor Abdul por la 1, doctor, tiene una reunión, tenía 1, 2 secretarias, era como un pequeño rey, pero mis finanzas no eran ilimitadas, eran bien limitadas. Entonces, cuando yo entendí que yo le estaba dedicando tiempo a trabajar, pero no le dedicaba tiempo a ser rico, cuando entendí eso, las cosas comenzaron a cambiar y comencé a dedicarle tiempo a la construcción de riqueza ilimitada. Entonces, el secreto número 3 es que tú debes incluirte en un círculo de poder. Un círculo de poder es que te rodees de personas con un gran mindset, que estés unido a personas de una gran mentalidad, que haya así como en una empresa tienes lo que tú llamas los líderes de primer nivel, o cuando tú dices mis líderes frontales, o como un gerente dice mis vicepresidentes o mi grupo directivo, mi grupo de rumbo estratégico, es decir, esa gente es la mejor de tu compañía, por lo tanto esa gente es la que lleva a tu compañía al siguiente nivel, son las mejores mentes. Entonces, ¿hasta qué punto estás incluido en ese grupo? Muchas veces formamos ese grupo, los tratamos aparentemente bien porque son los mejores, pero los llenamos de trabajo operativo. Esos pobrecitos no tienen tiempo de pensar y la gente que debería estar pensando en el futuro y en la riqueza está ocupada en la operatividad. Entonces, si tú y tu gente está muy operativa, ¿cómo va a haber riqueza en tu compañía? ¿Quién está pensando en el futuro? ¿Quién está creando estrategias de avance? ¿Quién está haciendo las transformaciones? Entonces, debes incluirte de verdad. ¿Y qué significa incluir? Ser parte de. Ser activo. Ojo con esto, a propósito de nuestra red de Telegram, todos ustedes pertenecen a la red, pero solo los que conversamos están incluidos. El que manda el mensaje, él se incluyó. El hecho de pertenecer no significa que esté incluido. Entonces debes de verdad estar incluido. Es decir, tú tienes que tener un equipo de mentes brillantes que te ayuden a producir riqueza. Y mira esto tan importante. Los grandes visionarios, aquellos que crearon riqueza ilimitada, todos pertenecieron a un círculo poderoso de personas que les ayudó a crear imperios y avances grandiosos.
Si tú miras desde los grandes imperios que formaron los Carnegie a través del acero, los grandes imperios que formaron a través del uso del transporte, desde el ferrocarril hasta la era de la aviación, los grandes empresarios del mundo se reúnen entre ellos y tienen ciertos grupos porque los necesitan para intercambiar información, para recibir feedback, para generar ideas, para saber qué piensan ellos. Ojo, en lugar de mirar a todo el mundo, acuérdense, no hagan lo que todo el mundo hace, ellos miran lo que está haciendo la gente que más riqueza produce. Los grandes visionarios se reunían desde tiempos antiguos, inclusive se reunían en templos, se reunían por allá en cuevas, porque a veces era un secreto, entonces surgían las hermandades, surgían los templarios, surgían los masones, un mundo de comunidades que tenían unas ideas de cambiar el mundo, de mejorar, pero muchos de ellos construyeron grandes imperios. Muchos de ellos, con lo que aprendieron en ese grupo, construyeron sus imperios de riqueza y prosperidad. Muchos de ellos ya murieron, por supuesto, y sus negocios siguen produciendo riqueza ilimitada. Chicos, de eso trata lo que estoy hablando. Imagínate lo que dijo Winston Churchill, un hombre que sí sabe de imperios, un hombre que trabajó para imperios, creó imperios y fue fundamental en el momento en que alguien casi destruyó el mundo, en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Y tú deberías prestarle esta atención, mucha atención a esta frase, perdón. Los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Esto lo dijo en 1943, o sea, hoy es futuro, estamos hablando 80 años después, o sea, que estamos en el futuro. Y cuando él comenzó a ser un político distinguido, Gran Bretaña era un país imperialista, tenía imperios y muchas colonias y dominaba muchas colonias, era dueño de muchas colonias y ese era el imperio. Él sabía de imperios. Cuando viene la guerra, se dio cuenta cuán vulnerables pueden ser los seres humanos frente a una persona que tiene una idea bestial, poderosísima, pero bestial, muy peligrosa. Esa idea la tenía Adolfo Hitler y casi conquista el mundo, es decir, casi elimina todas estas potencias. Él, que fue uno de los ejes para poder acabar con esa guerra, para poder salir adelante, él comprendió después, ya pasada la guerra, como primer ministro, después de que perdió las elecciones en otro momento, como político siempre lo dijo, los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Por lo tanto, entre más trabajes en tu mente, más poderoso, más potente y más rico vas a ser. Mira, en su libro, que fue un libro exitosísimo de Napoleón Hill, La Ley del Éxito, ¿saben cuál era la ley del éxito? La mente maestra. Eso está en todos los libros de Napoleón Hill. En Piense y hágase rico, y en casi todas sus obras habla de la mente maestra. ¿Qué es la mente maestra? Es la reunión de mentes poderosas para la obtención de conocimientos, la solución de problemas y la unión de esfuerzos para el logro de grandes objetivos. Entonces, si tú crees que solo vas a producir grandes resultados, estás equivocado. Si tienes un equipo que es tu mente maestra, les llamas mis líderes, mis frontales, mis mejores líderes, mis amigos que los amo, pero no están produciendo riqueza ilimitada porque están todos asustados, amedrentados o todos ocupados, trabajando en el día a día, entonces tú no perteneces a una mente maestra, no la tienes. Entonces, el tercer secreto es, forma una mente maestra y comienza a entender que esa mente maestra tiene que estar en diferentes lugares. En casa, la mente maestra es tu familia. En tu empresa son los mejores colaboradores y trabajadores. Y tienes que unirte a otras personas que son visionarios como tú, que te podrían aportar ideas, energía, conversaciones, conceptos, experiencias que te enriquecen de tal manera que puede generar un cambio sorprendente en tu vida.